Entonces, es importante, más que nada en un músculo tan vital en la postura y en la posición de la articulación glenohumeral, es vital, ¿sí?, saber o entender o aprender a ver, a observar clínicamente cómo está el pectoral menor. ¿Cómo me doy cuenta que el pectoral menor está acortado, retraído, con aumento de tensión, con aumento de su suspensión del omóplato o suspensión escapular? ¿Sí? No es tan difícil, hay varios métodos, hay varios test. Yo les quiero dejar bien claro, ¿sí?, que es fundamental que tanto los kines, los médicos o los preparadores físicos podamos aprender a analizar, a ver, a observar para formar un diagnóstico, no un diagnóstico médico, sino un diagnóstico de una patología, un diagnóstico de una impotencia muscular, un diagnóstico de una impotencia de movilidad articular. Entonces, para saber qué le doy en el gimnasio, qué no le doy en el gimnasio. Entonces, uno de los test estáticos para el pectoral menor es colocar al paciente boca arriba en el suelo, en la camilla, donde podamos, es absolutamente lo mismo, en una visión axial o coronal del paciente, me voy detrás de su cabeza. No hace falta, ¿sí?, que esté en posición de apertura de aductores, es una posición global que yo uso, ¿sí?, pero no hace falta que esté en esta posición, puede estar con las piernas estiradas, relajado su cuerpo, y vean cómo esta asimetría es muy visible. El hombro derecho de este tenista juvenil, ¿sí? ¿Por qué digo juvenil? Porque tiene menos de 17 años y ya tiene una gran suspensión del omóplato. O sea, su pectoral menor, que se articula, que nace en la apófisis coracoides y va hacia las primeras costillas verticalmente, como dijimos antes, está tan retraído y está tan acortado que cuando el paciente se acuesta y la gravedad lo aplastaría contra la camilla, la fuerza, la retracción del pectoral menor está venciendo la gravedad y este hombro nunca se cae. Nunca se cae. Ven la posición de este hombro con aquel hombro. Parecería que está haciendo fuerza a propósito. Esta gran asimetría en un paciente o alumno de esta edad, de ninguna edad es buena, pero que ya tenga 16 años y te venga con terrible asimetría, claro, ¿cómo no le va a doler el hombro? Específicamente este paciente viene con dolor de codo, que le dicen codo de tenista. Entonces, hielo, descanso. El hielo y el descanso no te curan esto, ¿sí? Tampoco es una patología para curar, es una alteración articular, ¿sí?, en posición asimétrica. El hielo y el descanso, esto no lo tratan. Entonces, si los kinesiólogos, si los médicos, si los profes no somos capaces de hacer testeos y observar estas funciones asimétricas, no vamos a ser capaces de hacer buenos planes de entrenamiento, no vamos a ser capaces de hacer buenos protocolos de rehabilitación. Es fundamental entender que la función suspensora del pectoral menor en todo lo que es dolor y patologías de hombro es fundamental. ¿Qué pasa cuando a este paciente lo coloco boca abajo? Muchas veces este paciente boca abajo me va a referir, ¿sí?, en el mismo hombro que estaba asimétrico, me va a referir la escápula o ese omóplato más elevado. Vean como este ángulo inferior de la escápula, el ángulo inferior de la escápula lo podemos observar alrededor de dorsal 7, dorsal 8. Este ángulo inferior, cómo está elevado, y este ángulo inferior del hombro que no le duele, que no usa para jugar, cómo no se ve. Esto no es normal, es normal que pase en un lanzador, pero no es normal que lo tenga durante mucho tiempo porque le va a formar patología. Vean cómo tanto boca arriba como boca abajo se ve la simetría. ¿Por qué se levanta este ángulo? Porque el pectoral menor te llevó hacia adelante toda la cintura escapular, entonces la escápula empieza a volarse, te empieza a debilitar
el serrato mayor, por estiramiento constante. ¿Qué quiere decir esto? Un músculo cuando está estirado durante mucho tiempo, más allá de su posición, de su capacidad fisiológica, se debilita. No puedes estirar un músculo todo el tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Cuando tenemos el hombro así, los músculos rotadores externos, infraespinoso, redondo menor, lo vamos a ver más adelante, y serrato mayor, que es el músculo que sostiene la escápula pegada a la parrilla costal, están en constante estiramiento, porque se fueron hacia adelante y se estiraron desde atrás. Entonces se debilitan. Entonces ahí se empieza a formar todo un mecanismo compensador de dolor, retracción muscular, alteración articular y patología. Siempre entonces mecanismo compensador. Cuando un músculo se acorta demasiado, hay otro músculo que se estira demasiado. Es un juego de vencedor y vencido. Cuando el pectoral menor vence, los rotadores externos se dejan vencer. Entonces, no puedo seguir fortaleciendo con banco plano todos los músculos de adelante, porque voy a seguir favoreciendo la función suspensora del pectoral menor. No quiere decir que el banco plano sea malo, al contrario, es fundamental en un deporte de lanzamiento, por ejemplo, hacer una transferencia, entrenar el aumento de sarcómeros, entrenar la velocidad de contracción muscular, crear fibras musculares, entrenar la fuerza con banco plano en el gimnasio y después hacer transferencias con pelota medicinal y después hacer ejercicios parecidos o similares con la velocidad del deporte requerida. Es muy importante el banco plano, pero hay que saber cuándo dar ciertos ejercicios porque si no sigo favoreciendo la patología. Y sigo debilitando los músculos que están estirados, aunque haga ejercicios de fuerza. Entonces, lo fundamental es la pérdida de puntos fijos. ¿Qué quiere decir la pérdida de puntos fijos? Siempre hay un concepto osteopático que nos enseña que cuando hay una articulación hipomóvil, o sea, una articulación que se mueve menos de su capacidad, que se mueve poco, se crea una compensación con otra articulación que se forma hipermóvil, o sea, que se mueve más de su capacidad o más de lo que para lo que está hecha o preparada. El cuerpo humano es un campo cerrado, es un concepto de Suchard, ¿sí? Es un campo cerrado. Todo lo que pasa en un lugar es compensado en otro, o sea, hay una articulación que se mueve poco, va a haber otra articulación que se mueve mucho. En este caso, ¿cuál? Si la articulación del hombro, la glenohumeral, por la retracción muscular del pectoral menor y del angular y del trapecio y del ecom, que son los músculos que vimos hasta ahora, la gran retracción de esos músculos forman una gran suspensión y forman una hipomovilidad de la glenohumeral, porque cada vez más retracción, menos movilidad, menos capacidad de abrir el brazo, el hombro y el brazo. Entonces, al haber menos capacidad, eso es una articulación hipomóvil. ¿Cuál es la compensación de la articulación hipermóvil? La escapulotorácica. Se empieza a volar la escápula, se vuela. Por eso hay que evaluar de adelante, de atrás, de costado, de arriba, de abajo. Hay que observar a la articulación, hay que entender a la articulación para tratarla. No puedo tratar con el mismo protocolo a todos los hombros, porque estoy tratando a una persona primero antes que un hombro. Entonces, no es lo mismo un hombro de una mujer que un hombre, que un deportista, que uno deportista. Cada hombro es distinto, más allá que todos tienen un hombro, un omóplato, una clavícula, ¿sí? Pero la función, la causa de ese dolor no siempre va a ser la misma. Entonces, siempre que hay una articulación que se mueve poco, el paciente ¿cómo va al médico? ¿O cómo viene al consultorio a vernos? ¿O cómo va al gimnasio cuando le duele el hombro? ¿Va así? ¿Me duele el hombro? ¿O va así? Me duele el hombro, no puedo moverlo, lo muevo hasta acá o lo muevo hasta acá, pero nadie te dice, sí, me duele el hombro, pero hay casos donde hay dolor del hombro sin impotencia funcional. Buenísimo, es mucho mejor y más rápido el tratamiento o el ejercicio. Pero generalmente, cuando hay dolor crónico de hombro, hay impotencia funcional. Entonces, el paciente no te puede hacer esto, no se puede tocar la nuca, no se puede tocar la escápula contralateral, que son evaluaciones
adelante vamos a ver, ¿sí? Entonces, es importante entender y evaluar cuando hay una articulación hipomóvil, hay una articulación que se va a hacer hipermóvil. Y ese juego de compensaciones no nos va a ayudar en lo que es la rehabilitación o la puesta a punto en potencia y velocidad de una articulación. Entonces, para terminar el concepto, el único sostén del omóplato o de la escápula es muscular. El único sostén del omóplato es el serrato mayor, que pega a la parrilla costal con el omóplato. Entonces, cuando el único sostén es muscular y ese músculo se debilita, el sostén es alterado, el sostén es débil y ahí se forma patología. ¿Qué pasa cuando tenemos estas disfunciones por inestabilidad? Como ven en este caso, en este paciente, con una patología neurológica, con una patología, con una distrofia muscular refleja, donde el músculo tiende siempre a debilitarse y cuando se lo quiere entrenar aumenta mucho el dolor, es una patología bastante complicada. No vamos a tener en el gimnasio muchos pacientes así, son obviamente menos, pero este caso lo quise mostrar porque es muy importante para entender qué pasa cuando no hay una fuerza, una actividad del serrato mayor. Cuando a este paciente le pido que haga elevación de hombros, observen cómo se vuelan las escápulas, se vuelan demasiado. No hay un punto fijo, como estábamos hablando recién. ¿Cuál es el punto fijo del omóplato? El serrato mayor, es muscular. Cuando ese músculo está debilitado, vean cómo la escápula y el serrato mayor son el punto fijo para todos los movimientos de brazo. ¿Cómo está el punto fijo acá? Súper débil, súper alterado. Entonces, esta articulación hipermóvil va a generar que la articulación glenohumeral se haga hipomóvil o dolorosa, o la articulación cervical, o la articulación lumbar, porque en el vóley, por ejemplo, pasa mucho. Vienen pacientes, jugadores de vóley con mucho dolor lumbar. Y uno cree que ese dolor lumbar tiene origen solamente en los saltos y en las caídas, o en la falla en el entrenamiento con las pesas, pero muchas veces es una deficiencia postural y activa y dinámica. ¿Qué quiere decir? El jugador de vóley cuando salta y hace una fuerza, ¿sí?, de acumulación de energía para pegarle a la pelota, ¿sí?, o lanza la pelota, necesita ¿qué? Un súper buen punto fijo en el omóplato. Para hacer una actividad potente hacia adelante, necesita un punto fijo en la escápula torácica. Cuando ese punto fijo no está, porque no va a tener este tipo de escápula, pero se le puede ir alando de a poco, ¿qué pasa? El cuerpo, el movimiento de lanzamiento lo realiza igual. ¿A costa de qué? Esta articulación hipermóvil, debilidad del serrato, entonces los paraespinales, los músculos traseros hacia las lumbares, ¿sí?, toman esa responsabilidad. Entonces, el punto fijo ahora va a ser dorso lumbar y le voy a seguir pegando a la pelota, pero le voy a pegar a la pelota con las lumbares, o sea, le voy a pegar con el brazo, pero con la fuerza tónica postural de sostén de la columna. Entonces, los paravertebrales van a tener las funciones que tienen posturales, las funciones que tienen de extensión y rotación de tronco, más la función para levantar el hombro. Entonces, ¿qué van a hacer los espinales? Se van a deteriorar, se van a contraer, van a formar dolor lumbar, ¿sí? Entonces, si no me duele el hombro, la causa está en el hombro, no en las lumbares. Entonces, si yo voy a kinesiología y me ponen la lámpara y en las lumbares y me dan reposo, hielo y analgésico para la lumbar, el tratamiento es bastante erróneo, es incompleto, ¿sí?, porque solo vamos al dolor, a la punta del iceberg, no vamos a la causa, que en este caso es una escápula alada. No como en este paciente, pero como en los otros que vimos. Cuando la escápula empieza a alarse, hay una debilidad de punto fijo. Cuando hay una debilidad de punto fijo va a haber alguna compensación, o en el hombro o en la columna lumbar.
Para terminar con eso terminamos el concepto de suspensión escapular. Vamos a ver la última de las 3 suspensiones, la suspensión de la primera y segunda costilla. Responsable acá un músculo muy importante, que son los músculos escalenos, ¿sí? Lo que tenemos, fundamentalmente, lo que tenemos que saber en esta parte de la cintura escapular, que los escalenos, por el escaleno medio y por el escaleno anterior, va a pasar el plexo braquial, ¿sí? Fundamentalmente las ramas de los nervios que le van a dar sensibilidad y motricidad a todo el brazo y la mano, pasan, ¿sí? Pasan por esos dos, entre esos dos músculos. Entonces, cuando los músculos escalenos que tienen una gran función de suspensión en el hombro, ¿sí? En la cintura escapular, están retraídos y acortados, voy a tener síndromes dolorosos, voy a sentir hormigueos en las manos, voy a sentir sensaciones de electricidad en el hombro, codo, muñeca, en algún lugar de todo este recorrido, voy a sentir dolor. Entonces, uno cree que le duele el hombro, pero no es un dolor muscular, sino es un dolor radicular, ¿sí? Es importante saber que entre el escaleno medio y anterior pasa el plexo braquial, y cuando el escaleno, como tiene función de suspensión, es un músculo que va a tender a estar duro y acortado. Si yo no trabajo la flexibilidad, la elasticidad y el espacio entre los escalenos, generalmente voy a tener este dolor radicular, ¿sí? Y también los tenemos que tener muy en cuenta para la patología del hombro. Por ejemplo, hay muchas maniobras, pero estas maniobras simples que se pueden hacer en el consultorio, se pueden hacer antes de entrar a la cancha, se pueden hacer en el gimnasio, ¿sí? Ponemos en tensión el plexo, rotamos la cabeza hacia el lado contralateral, y si ya hay una gran retracción de esos músculos escalenos, al rotar el cuello ya aparece un dolor radicular, ¿sí? Hacemos la maniobra de distracción, que es la tracción del cuello hacia arriba, y si alivia es porque existe una compresión radicular, y hacemos la maniobra de compresión, y si aumenta el dolor en la maniobra de compresión, hay dolor radicular, ¿sí? Entonces, se aumenta o disminuye la presión en los agujeros de conjunción, que de ahí salen los nervios que forman los plexos. Los agujeros de conjunción están entre cada vértebra, ¿sí? Y cápsulas articulares, para buscar y disminuir síntomas referidos, síntomas hacia distal. De eso se trata. Entonces, para llegar a una conclusión y terminar este concepto de suspensión, la cintura escapular tiene la función de suspensión, y fundamentalmente esta debe ser equilibrada. ¿Cómo? Con flexibilidad, con medicamentos para la analgesia y la relajación, con kinesiología, con kinesioterapia, con postura, con ejercicios de fuerza, fundamentalmente ejercicios para compensar y equilibrar estas disfunciones desequilibradas. Comportamientos hegemónicos. Entender para rehabilitar, entender para entrenar, es lo mismo. Recién dijimos que el cuerpo, al principio de la clase dijimos que el cuerpo humano tiene hegemonías. La respiración, la bipedestación, la suspensión del hombro es una hegemonía, ¿sí? Entonces, el mismo hombro, la misma articulación del hombro va a tener sus hegemonías. Las hegemonías del hombro van a ser la rotación interna, la flexión y la aducción, ¿sí? Entonces, vamos a tener esos puntos negativos. Por ejemplo, en esta imagen que es bastante graciosa, ¿sí? ¿Por qué puse esta imagen? Porque, ¿cómo está este chico? Aparte que parece borracho. ¿Cómo está? Está en flexión, está en cierre, hombros cerrados, caderas cerradas, troncos, flexión de cuello, está todo en cierre, ¿sí? Rotación interna, aducción y flexión.
Esta postura, que en este caso está exagerada, es la postura que tenemos todos casi todo el día. Cuando estamos sentados, cuando comemos, cuando manejamos en el auto, cuando estamos en la oficina, cuando dormimos. Casi siempre estamos en cierre y perdemos la apertura, lo global, la movilidad, porque estamos acostumbrados al cierre. Entonces, cuando quiero ir a jugar al tenis y quiero hacer un backswing para después pegarle con buena energía hacia adelante, voy a hacer esto. No voy a poder hacer un backswing completo. Entonces, voy a querer llevar el hombro para atrás y voy a estar traccionando las estructuras duras y eso también me va a empezar a formar patología, porque la técnica va a estar totalmente influida negativamente por la posición estática de los músculos. Tenemos que entender que no puede venir un alumno sedentario al gimnasio con postura enrollada y de repente nosotros darles ejercicios de apertura, darle grandes ejercicios con peso, grandes ejercicios con movilidad, porque se va a lastimar. Por eso hay que tener una variabilidad, una caja de herramientas fundamental para poder reentrenar y equilibrar esta hegemonía, rotación interna, aducción y flexión.